Bueno, bienvenidos a esta edición de Hack Academy, donde vamos a estar charlando en esta clase abierta de gestión y management de ciberseguridad, ¿no? Cómo cuidar nuestra información. La idea un poco es empezar a darles un pantallazo de lo que se va a estar trabajando durante esta especialización de gestión en ciberseguridad. Primero, antes que nada, me voy a tratar de presentar, es la parte que menos me gusta. Yo soy Lucas Paus, hace muchos años que estoy trabajando en ciberseguridad. Soy CISO actualmente de Ualá, estuve como CISO de Modo, estuve como viso en Paraguay. Tengo muchos años de compañías en la industria financiera, pero bueno, también trabajé en Deloitte cubriendo en muchas entidades en donde obviamente no eran todas del rubro financiero, sino del rubro energía, telecomunicaciones y demás. También estuve trabajando en mis principios en Banelco, que después se cambió el nombre a Prisma, se fusionó y demás, en armando un equipo de respuesta ante incidentes allá cuando en esa época no existían casi los equipos de respuesta ante incidentes. Estuve trabajando con Lucas Coronel, que es otro de los chicos que está formando parte de los docentes de esta especialización en todo lo que tiene que ver con gestión con incidentes. ¿Qué más les puedo decir acerca de mí? Bueno, estuve hace algunos años estudiando certificaciones, hice la primera certificación cuando yo empecé de Ethical Hacking, era la CH, que hoy ya casi no se usa, pero bueno, soy de los primeros que tuve esa certificación. Lo mismo la certificación de Forenses, también después, un poco más de viejo, me capacité en todo lo que tiene que ver con ISO 27001, y también estuve trabajando y certificando la certificación esta de CISEME, ¿no? Que son certificaciones un poco más duras, mucho texto, mucho leer y un examen larguísimo, ¿sí? Que creo que están quedando un poco en desuso, pero sí me dieron un poco de background para después tener herramientas para afrontar las distintas obstáculos que fui teniendo en los distintos trabajos. Bueno, así que ahí tienen mis redes, también pueden sumarse, pueden escribirme si sale alguna duda, si tienen alguna duda durante la charla de hoy, pueden escribirme por LinkedIn o por X. Suelo contestar bastante rápido. Y también suelo postear algunas cosas divertidas, ¿sí? Em, por acá no creo que tengo nada más que decir, ¿sí? Algunos de todos los que veo en línea compartieron trabajo conmigo, así que se los agradezco por estar acá haciéndome el aguante. Bueno, vamos a hablar un poco de fundamentos de la ciberseguridad. Empecemos a trabajar desde lo básico, ¿no? Si bien esta no es una especialización de entrada, ¿sí? Sí tenemos que tener como una línea media donde vamos a tomar algunas definiciones básicas que tienen que ver con qué es la seguridad de la información, ¿sí? Todos ya conocen de alguna manera la triada, ¿no? Es aquella materia que estudia y de alguna manera protege la confidencialidad, la integridad, la disponibilidad de la información. Sí se agregan algunas cosas nuevas, últimamente se está hablando de agregar también la autenticidad y el no repudio dentro de esta definición, así que, bueno, un poco de eso también vamos a estar charlando durante la especialización. Em, en términos más básicos, podemos definir a la seguridad de la información como un proceso con la idea de prevenir y detectar el uso no autorizado a un sistema informático. Ahora bien, cuando uno habla de seguridad informática, en realidad es una rama un poco más pequeña de un término más genérico que se escucha bastante, que es la seguridad de la información. ¿Y por qué es esto? Bueno, si yo tengo una hoja impresa con archivos, con documentación, nombres de usuarios, claves, bueno, eso no entra en el mundo digital, pero sí es una información que yo debería proteger, ¿verdad? Em, Hay un par de frases que me parece que hoy en día definen de alguna manera indirecta o directamente un poco más, por lo menos el enfoque que nosotros le damos en esta especialización a la seguridad, que me gustan un poco más, ¿no? Dice, em, no es solo nuestra responsabilidad proteger la información, es nuestro deber proteger el futuro, ¿sí? Y esto está alineado también con ser ágil, que es tan crucial como ser seguro.
esta capacidad de adaptarse rápidamente define nuestra resiliencia, ¿sí? Ese término nuevo que se está escuchando bastante ya hace 2 o 3 años, que es resiliencia, justamente habla sobre esa capacidad que nosotros tenemos como compañía, como equipo de seguridad en relevantarnos. Si tuvimos un incidente y hubo una ofuscación, hubo una perpetuación se rompió la seguridad de alguna manera, un ciberincidente tuvo un impacto fuerte. Bueno, ¿cómo hacemos para salir de eso lo más rápido posible, con el menor impacto en el negocio, con el menor pérdida de dinero, ¿sí? O reputacional posible? Entonces, bueno, de eso se trata. Hoy ya no se discute mucho si te va a pasar o no, sino lo que se trata de trabajar es, bueno, si te pasa, tenemos que trabajar para salir lo más rápido posible, lo antes posible, y que no, este incidente no, de alguna manera, no escale en algo mucho peor. Hay un montón de estrategias para trabajar este tipo de resiliencia, este tipo de capacidad, pero obviamente eso lo vamos a ir desarrollando en distintos módulos, ya sea en el módulo de gestión de incidentes, en el módulo que tiene que ver con todo lo que son los cyber ejercicios, cyber games, cyber top y demás, que se pueden ir enfocando con distintas estrategias como para tratar de trabajar la resiliencia. Pero bueno, hasta acá tenemos que empezar también a sacar un poco a la luz por qué es importante la seguridad de la información, ¿no? Ya hablamos de la estrategia que tiene que estar ligada a una escalabilidad, que tiene que estar ligada a una agilidad, y que esto es muy importante, de alguna manera, que esté alineado también con el negocio, ¿sí? O sea, nosotros somos productores de un negocio. Muchas veces nosotros decimos, nosotros hacemos solo seguridad. No, eso no es un concepto de alguna manera moderno y que funcione bien, ¿no? La realidad es que la mayoría de nosotros, salvo que seamos una empresa que genera servicios de seguridad informática, nosotros hacemos un producto y dentro de ese producto estamos en el área de seguridad que da soporte a la fabricación de ese producto. Y por otro lado, también es importante el enfoque que no debemos perder nunca de vista, que tiene que ver con la seguridad, en términos de que la seguridad suma calidad a nuestro producto, ¿sí? No se tiene que ver a seguridad como un palo en la rueda o una cosa que genera rozamiento de los usuarios, sino que en realidad lo que está mejorando es la calidad de nuestro producto. ¿Y por qué hacemos todo esto? ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia de la información que nosotros vamos trabajando, que vamos cuidando? Bueno, para el negocio, la información es uno de los activos más importantes, además de las personas, ¿no? Seguramente si nosotros tenemos una pérdida de información, esto va a afectar, digamos, a los inversionistas de la organización. De alguna manera, puede tener un impacto muy negativo, ¿sí? En la reputación, parar el negocio, con reguladores y demás. Entonces, es una parte muy importante a cuidar, ¿sí? Es parte de la identidad corporativa de una organización. Fíjense cuando hubo alguna brecha de seguridad con alguna empresa, cómo esa empresa sufrió en términos de imagen por este impacto de un evento de seguridad. Y esto es algo que no pasaba hace tanto, digamos. Si bien eventos de seguridad existieron de hace muchísimos años, creo que las empresas empezaron a digitalizar, hace no tantos años estos eventos tenían un impacto realmente fuerte en la imagen de la compañía, ¿sí? Esto le pega no solamente en términos de imagen, sino en términos de acciones, en términos de valor de las acciones. Entonces también eso es súper importante para el negocio. Cuando hablamos de la información, también tenemos que entender que de alguna manera esa información tiene que tener un owner, ¿sí? Tiene que estar clasificado de una forma correcta, si es confidencial, si es una información pública, de quién es la persona que tiene la propiedad exclusiva, ¿no? Y todos estos son las principales características que nos hablan de por qué es importante la información, ¿sí? Y cuando hablamos de cuidar la información, no podemos dejar de olvidarnos de lo que serían cuáles son los riesgos más preocupantes que hoy en día se están
hablando en el mercado, ¿no? O sea, ¿cuál es la preocupación principal que tienen las empresas respecto a las amenazas, ¿sí? Bueno, la principal preocupación que hoy en día hay sigue siendo la misma que hace un par de años, que es el ransomware. Muchas compañías temen en los distintos tipos de ataques que hay a través de este código malicioso. En segunda instancia, los fraudes, ¿sí? Pueden ser a través de un insider o pueden ser a través de externos, ¿sí? Pero el fraude también es otro gran riesgo o preocupación que tienen las empresas hoy en día. Por otro lado, también hay algo que sigue aumentando y sigue preocupando mucho en el mercado, que es los ataques a terceros, los ataques a la cadena de suministros. Esto es algo que realmente no hay compañía que quede afuera de esta preocupación porque en la mayoría de las compañías hoy en día ya están globalizadas y consumen muchos servicios de terceros que utilizan la información de la compañía y realmente no hay muchas garantías de cómo realmente se aseguran esa información. Existen proveedores que, si bien tienen algún tipo de certificación que nos da de alguna manera una tranquilidad relativa de que si se certificó, no sé, por ejemplo, con PCI o si se certificó un proceso a través de ISO y demás, bueno, hay una regulación, hay un regulador, un auditor que dice que se hicieron las cosas bien como para poder certificar. Pero al fin de cuentas siempre queda algún tipo de nube o de gris de si realmente aplica todos los controles como deberían ser o se pasan en esas auditorías mágicamente, por decir de alguna manera. Otro tipo de problemática que hoy en día se escucha mucho es la del insider, ¿no? Y esto tiene que ver con un usuario de una compañía que quizá no se siente tan a gusto, que quiere hacer algún tipo de daño a la compañía, quizá con una especie de naturaleza de vandalismo digital, ¿sí? No, a veces no tienen ninguna ganancia, sino simplemente es romper algo porque uno está en desacuerdo con alguna política nueva, por el salario, por algún despido, etcétera, etcétera. Bueno, los insiders hoy en día son una de las principales preocupaciones y obviamente tienen su sustento, ¿no? Un insider, al conocer toda la compañía o al conocer mucho de la compañía y de alguna manera puede moverse de forma lateral sin generar demasiadas alertas y también conocer mucho de la infraestructura. Entonces, si esta persona se levanta con malas ganas, puede generar bastante daño en la compañía, entonces eso resulta bastante curioso, pero bastante normal, lamentablemente. También, por último, las dos últimas preocupaciones o riesgos que más generan ruido en el mercado tienen que ver con la desinformación y la denegación de servicio, que si bien no tiene un efecto fraudulento, sí puede generar un impacto grave al negocio si estos servicios salen de línea y las empresas no pueden procesar información, no pueden generar negocios. De alguna manera se para de mover la rueda que genera todo el ecosistema de la aplicación, ¿no? Bien, entonces, hasta acá son los riesgos más preocupantes. Más allá de los riesgos, siempre atrás de los riesgos hay algún tipo de amenazas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de amenazas, tenemos que entender que cada vez hay mayor tipo de amenazas. Tenemos el malware, que son esos códigos maliciosos que pueden llegar a meterse en dispositivos móviles, que pueden ejecutarse en servidores, en máquinas personales. Muchas veces vienen acompañados de ingeniería social, muchas veces vienen por explotación de vulnerabilidades. Por otro lado, también está del lado de la ingeniería social las campañas de phishing, ¿sí? Los phishing, si bien son una amenaza que ya hace más de 20 años se la conoce, realmente si la campaña está bien ejecutada, es bastante complejo de saber si un correo es fraudulento o no, ¿sí? Y si nos ponemos un poco más exigentes, también cuando el phishing apunta especialmente a algunas personas especiales de la compañía, se puede caratular como BEC, donde básicamente toman el control de ciertas casillas de correo y a través de esos correos pueden enviar de alguna manera
desde un correo ficticio a otra cuenta, tratando de generar alguna campaña de fraude, es decir, hacerse pasar por el CEO y escribirle al CFO un correo diciéndole que tiene que pagar una cuenta urgente, ¿sí? Y estos incidentes generan muchas pérdidas económicas. Otro punto que es muy interesante, que se trabaja bastante en ciberseguridad, tiene que ver con la fuga de datos, con la fuga de código. ¿Sí? Muchas veces los desarrolladores, espero que no haya muchos acá, suelen hacer cosas bastante raras, como, no sé, hardcodear claves de acceso dentro de GitHub o alguna de esas cosas que, si bien nosotros de ciberseguridad tratamos de limpiar ese código, siempre puede haber algún peligro de que o suban el código en repositorios no oficiales o que hagan este tipo de chanchadas como poner claves por ahí o tokens por ahí y demás. Por otro lado, también están bastante de moda los ataques a la nube. Hoy muchas compañías ya funcionan 100% cloud, ¿sí? Sobre todo las compañías nuevas, fintech y demás. Entonces este tipo de ataques también está siendo muchísimo más común. Ahora, esto es todo lo que tiene que ver con el mundo cyber. Si nosotros nos vamos al mundo del producto, bueno, tenemos otro tipo de ataques que tienen que ver con ataques a través de redes sociales, ¿no? El famoso tuvo un problema y después te escriben 3 o 4 cuentas apócrifas haciéndose pasar por la cuenta de la empresa, ¿no? Y tratan de generar algún robo de información, algún robo de credenciales y demás. Después tenemos ataques a las aplicaciones web, ataques a las APIs, ¿sí? Que pueden estar públicas o pueden estar de alguna manera expuestas. También tenemos explotación de vulnerabilidades sobre productos, explotaciones sobre flujos del negocio, también pueden verse bastante seguido. También ataques a proveedores, ¿sí? Otra vez el supply chain attack, ¿sí? El ataque a terceros, ¿sí? Si una persona me está dando un servicio de lo que sea y ese servidor es tomado, es comprometido, probablemente cierta información mía puede ser extraída y explotada en días posteriores. Después también tenemos ataques de zero day, ¿sí? Y bueno, mucho de esta información la vamos a ir de alguna manera profundizando en los distintos módulos donde vayamos trabajando en la especialización. Pero bueno, quería darles un pantallazo rápido de todo lo que se trata de ver en la especialización. Otro concepto que es muy interesante a trabajar es cómo trabajamos con tantas amenazas. ¿Existe alguna solución que nos pueda, de alguna manera, prevenir contra todo este tipo de amenazas? Y bueno, la realidad es que no. La realidad es que se suele trabajar en un concepto que es más como una capa de cebolla. No sé si en todos los países se dice igual cebolla, pero bueno, es una capa, es un concepto de seguridad por capas, ¿no? Donde vamos teniendo distintas soluciones de seguridad que van a actuar sobre distintas capas, ¿no? O sea, podemos tener capas de la primera capa que va a tener que ver con procedimientos, políticas, awareness, o sea, todo lo que tiene que ver con concientización. Después tenemos capas de seguridad física, después una capa de seguridad perimetral. Bueno, y si seguimos avanzando en el orden de la profundidad, vamos a terminar en nuestras bases de datos o donde almacenamos nuestra información. Cuando hay un incidente grave, probablemente se rompió la seguridad en todas esas capas, es decir, que el atacante logró atravesarlas, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ir analizando cuáles son aquellas medidas de seguridad que tenemos que implementar o cuáles son aquellos controles que tenemos que implementar en cada capa. Y obviamente esto no es algo que de alguna manera se inventó en seguridad informática, sino que en realidad es un concepto que viene de la militarización, ¿no? Es un concepto de zonas militares donde tienen distintas vallas o distintos obstáculos para los ataques enemigos. Entonces, en ciberseguridad básicamente usamos lo mismo. Se supone que una persona que por ahí tiene entendimiento en ingeniería social, por ahí no tiene tanto entendimiento en seguridad física o en seguridad en aplicaciones o en seguridad en base de datos. Entonces es mucho más difícil para el atacante tener que romper 7 capas de seguridad distintas que una sola, por más de que sea la mejor solución del mundo.
en general siempre se suele recomendar utilizar distintas capas de seguridad. Pero bueno, entonces ya estuvimos. Lucas, Sí, una pregunta. En la diapositiva anterior sobre ataques en redes sociales, ataques en aplicación, me llama la atención y quiero preguntar por qué están dentro de producto, o sea, como categoría de producto. bien, porque básicamente están atacando, supongamos que yo soy una entidad financiera, no sé, un banco, que son muchos de los productos que más tienen ataques de ingeniería social, o un e-commerce, ¿sí? Entonces, cuando vos haces un ataque de ingeniería social, en realidad lo que estás tratando de hacer es conseguir la clave de un usuario, ¿sí? ¿Para qué? Para entrar al producto, pero en sí no estás rompiendo ninguna medida de seguridad de el sistema. Lo que estás haciendo de alguna manera es romper la seguridad del cliente, ¿sí? Y el cliente viene casi de la mano con el producto. Si no hay cliente, no hay producto, y si no hay producto, no hay cliente, básicamente. Pero no estás rompiendo la seguridad en términos de que no rompiste el acceso a un firewall, no rompiste una VPN, no explotaste una vulnerabilidad. No sé si se entiende el foco. Es como que está dirigido a bueno, a un producto, o sea, un 0 day está, qué sé yo. A ver, vos en una eh, entidad financiera podés tener muchos productos, probablemente estén atacando al home banking cuando están haciendo ingeniería social. Y no están atacando a la infraestructura del banco. No sé si me explico. ¿Ok? claro, por Bueno, eso el ataque, sí, ahí me cerró. Gracias, gracias, Luke. de nada. Em, Estábamos hablando del concepto de seguridad por capas. Bueno, entonces ya hablamos acerca de todas las amenazas que existían y que uno debería ir empezando a tener en mente a la hora de generar una estrategia de ciberseguridad, ¿no? Y un poco es esto lo que enseñamos, es a generar una estrategia de ciberseguridad. Y ahora, ¿cómo se hace una estrategia de ciberseguridad? Bueno, depende del estadio donde estemos, ¿no? Es importante entender que lo primero que tenemos que hacer cuando estamos o entramos en una compañía o creamos una compañía es los básicos, la seguridad básica, ¿no? Es tener algún tipo de anti-malware, algún EDR, algún firewall, mínimamente backup de los servidores o de los servicios más importantes, entender cómo de alguna manera se pueden actualizar los sistemas operativos más críticos, ¿sí? Cómo se pueden actualizar los dispositivos de nuestros colaboradores, llámese PCs y demás, de forma automática. Una vez que nosotros logramos ir a un check de todas estas cosas básicas, ¿no? Tenemos que seguir en el siguiente paso, que es llegar un poquito más a una seguridad avanzada, donde, bueno, ya tenemos que empezar a cifrar en bases de datos, tenemos que activar siempre el two-factor, trabajar sobre el DLP, o sea, tratar de trabajar sobre soluciones que impidan la fuga de información, tener políticas y matrices de gestiones de riesgo, vías, trabajar sobre las distintas políticas en seguridad. Sí, perdón que voy mirando para todos lados, tengo varios monitores. Y Perdón, después, Lucas, sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto. Tengo una consulta. Vos estabas hablando específicamente del ataque a producto y separaste, dijiste, ataques de phishing y ataques a productos a través de las redes sociales, como puede ser presentarme como la compañía, siendo la red social oficial de la compañía, pero, digamos, enmascarado en un ataque. ¿Eso no es una variedad de phishing? Es decir, hola, soy el banco X, te Sí, es contacto lo por un problema mismo. que tenés, y hola, soy el banco X a través de un mail. Digamos, son dos variedades de phishing, más allá sí, de que están abordadas directamente a producto, pero como vos separaste, dijiste phishing y después dijiste claro, ataque, el phishing puede ir para todos lados, ¿no? Pero por claro. ahí, cuando yo lo dejo al lado de seguridad, es phishing cuando le mando un correo ¿Sí? al administrador del firewall para decirle que se tiene que conectar a la VPN para actualizar algo, ¿no? Entonces ahí Bien, estoy lo que cambia es el vector del ataque. Una cosa es directo a un empleado al atacar la infraestructura y una cosa es atacar con phishing al tercero, al cliente, digamos, al cliente final,
Sí, digamos, ¿no? Para atacarle al cliente, porque básicamente lo que haces ahí, lo único que le generas al banco es reputación por el ataque de su cliente, pero no le afectás la infraestructura. Sí lo haces si haces un phishing dirigido a los empleados, donde podés capturar credenciales y podés moverte. Digamos, exacto. eso es otra cosa, es otro ataque, pues puedes hacer un ransomware básicamente, pero no puedes generarlo a través de un phishing que va al cliente, Exacto, ¿no? pero también hay que tener en cuenta otro punto más que es, supongamos que yo tengo una juguetería. Sí, Ok, la pyme es o es una empresa que hace juguetes. Entonces, no hay mucho phishing que vos le puedas hacer a los compradores de juguetes. Por eso es que lo asocio también al producto, porque en general ese tipo de ataques va asociado a entidades financieras que tienen un producto específico al cual se le puede atacar a través de ingeniería social y phishing, ¿no? Pero no siempre es así. O sea, si vos te trabajás en una compañía de telecomunicaciones, es raro que, bueno, telecomunicaciones no es el mejor ejemplo, una petrolera, es raro que puedan atacar a tus clientes, que son los que van a cargar nafta, a través de un correo de phishing, básicamente. ¿Podría ser? Sí, podría ser. Hoy en día hay ingeniería social para todos, pero en general los productos que son más atacados en términos de phishing y demás son los que están asociados a alguna entidad comercial o financiera, ¿no? O sea, no sé, un e-commerce o vos lo un... sabrás mejor que yo, Lucas. Cualquier compañía que tenga un e-commerce, donde tenga clientes que transaccionan a través del e-commerce, donde tienen, más allá que tengan Por tokenización, eso, etcétera, en tarjeta de crédito, tengan bóveda, apunta. Porque, porque primero le pegan al cliente y segundo bajan ahí, digamos. Cualquier cosa que tengas cliente, que haya transacción, eh, es viable. Después hay que ver el nivel de impacto que tiene la compañía pero, y el nivel de pero clientes, ¿no? a ver, si bien son un montón, en proporción a las compañías que existen en el mercado, son una minoría, ¿sí? Hay más compañías que no se ven atacadas o afectadas por el phishing. Por ejemplo, compañías, entidades financieras, no todas se ven tan atacadas porque, por ejemplo, hay compañías que no tienen un home banking web, es solo a través de una aplicación. Entonces, el phishing no es tan efectivo porque todos saben que no existe home banking. De hecho, Y empieza con O y termina con I, y fueron para ese lado por el fraude que tenían. Y deshabilitaron el portal. Está no, bueno. Fue una decisión drástica, pero llevó al cliente a validar su identidad llevándolo al celular. bueno, no sé de qué estás hablando, pero bueno. Bueno, no conozco la compañía ni el tema, así que mejor salgamos acá. Em, Salgamos. No, no, pero fue una buena decisión, lo que digo. Está bueno. Sacaron del home banking y terminaron la transacción realizándola en el dispositivo utilizando Geo, un par de ok. parámetros más, ¿no? Sí, sí, sí. Fue una medida de seguridad que implementaron algunas compañías. Pero bueno, sigamos en nuestro Sí, recorrido dale. por las Perdón, gracias. de nada, y cómo ir avanzando con los distintos niveles, ¿no? Una vez que nosotros ya generamos nuestro análisis de riesgo y políticas, sí podemos meternos o profundizar por ahí en una seguridad mucho más integral, más holística, donde ya vamos a tener que estar trabajando sobre obtener logs correspondientes, donde tener un EDR, donde ya empezar a hacer distintos tipos de pentesting, hacer distintos vulnerability assessment, en tratar de trabajar con un enfoque más holístico y también con distintos tipos de auditoría interna y externa, ¿no? Entonces ahí ya estaríamos afrontando un grado de madurez bastante más elevado, ¿sí? Diríamos que un poquito más alto que el promedio. Las empresas promedio tienen una seguridad avanzada, pero salvo entidades financieras y que estén muy reguladas, no muchas compañías realizan pentesting, em, sobre todo pymes y fintech, ¿sí? Pero bueno, al menos no de manera externa, ¿no? Sí, por supuesto, internamente deben tener sus controles, pero no es tan común. Y después, si llegamos a un nivel todavía más alto, debemos tener algún equipo de ciberinteligencia donde vaya generando distintos casos de uso, donde vaya jugando con distintos SIEMs, donde vaya compartiendo distintos indicadores de compromiso,
que pueda tener ejercicios de Red Team, ejercicios de Blue Team. Se está hablando también del Purple Team, un intermedio, ¿no? Entre los... A ver, no lo definí, pero Red Team básicamente serían los que hacen seguridad ofensiva y Blue Team serían los que hacen seguridad defensiva, y en el medio son los que están haciendo ejercicios en tanto defensivo como ofensivo, ¿no? Están básicamente con los dos gorros. Otras cosas que es importante entender es que, bueno, no todas las empresas llegan a un nivel de 4 en nuestro camino a la ciberseguridad, pero sí tendría que ser el horizonte, ¿no? El camino hacia donde nosotros intentemos llegar. Muchas compañías no tienen un equipo de 10, 20 personas para tener todo esto que estoy comentando, sino que son 1 o 2, en el mejor caso 3, ¿no? Entonces tener realmente la capacidad de profundizar en todos estos tipos de equipos es bastante complejo. Pero bueno, es nuestro horizonte o realmente lo que las empresas o los ISOs debieran lograr conseguir para todas las compañías. Ahora sí quiero traerles un poco de tendencia para salir un poco de la teoría. Quiero contarles un poco lo que está pasando en el mercado. Estuve estudiando algunas cosas de McKinsey y hay algunas conclusiones que son bastante interesantes. Voy a ir bastante rápido porque se nos está yendo el tiempo. Pero básicamente cuando hablamos de factores de crecimiento, lo que se ve es que hay un aumento en las capacidades de los atacantes, y esto tiene que ver con mejoras de skills en términos técnicos de los ciberdelincuentes, utilizando un mejor malware, utilizando una ofuscación aún más difícil de detectar, ¿no? También tiene que ver con la confidencialidad, perdón, con los conjuntos de datos. Los conjuntos de datos hoy en día se encuentran muchísimo más distribuidos, por lo cual la seguridad también es un poco más compleja a la hora de pensar una estrategia, ¿sí? Y también es más riesgosa. Entonces eso también genera un poco de mayor carga en los equipos de defensa. También hay un mayor crecimiento de los modelos de negocio, cada vez hay más modelos de negocio distintos y siempre hay mayor carga regulatoria, es decir, los requisitos normativos siguen aumentando día a día, ¿sí? De hecho, se considera que mejor dicho, el 70% del estudio, de los encuestados en el estudio, decía que había demasiadas normativas ya, y que incluso eran bastante complejas de entender, ¿no? O sea, una normativa puede llevar 120 hojas, ¿no? Entonces, ¿cuántas personas técnicas tienen la capacidad y tiempo para leer 120 hojas de normativa, por decirlo de alguna manera, para verificar si cumple o no cumple, ¿no? Todo eso lleva un tiempo y esfuerzo que obviamente está generando cierto rozamiento. Y por otro lado también se habla de tendencias en términos de cambio. ¿En qué es lo que está cambiando? Bueno, nuevas tecnologías en todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, ¿sí? También se está hablando de los avances en computación cuántica. No creo que pasen muchos años hasta que esto ya sea algo que esté al alcance de mucha gente. No creo que pasen más de 10 años hasta que ya sea común en las computadoras cuánticas. Estamos a pasos de alcanzarlo, así que creo que eso también va a ser un punto de inflexión. Y los equipos de seguridad de entidades financieras ya están empezando a meterse en investigar cómo podría afectar esto en la ciberseguridad. Y bueno, y también hay fraccionamientos de geopolítica, ¿no? Esto tiene que ver con, bueno, guerras, ¿no? Cómo las guerras también impactan en la ciberseguridad, básicamente porque hay ciberejércitos que atacan a países, atacan infraestructura crítica, y obviamente esto es algo que se viene hablando muchísimo. Cuando hablamos de tendencias, hay otra tendencia que habla, que siempre se habla y también es una de las problemáticas, que no tiene que ver con cosas técnicas, que tiene que ver con el talento, ¿no? Cómo surge el talento en cyber, cómo está creciendo, cómo está variando. Acá le traje algunas de las certificaciones que existen hoy. Estas son
mayormente certificaciones técnicas, ven que hay para tirar para arriba de colores de todo el tipo. En algunas tienen que ver con seguridad en operaciones, otras tienen que ver con riesgos, otras tienen que ver con arquitectura, con networking. Hay muchísimo tipo de, muchos tipos de certificaciones distintas que van desde un lado técnico hasta un lado de management, ¿sí? Hay múltiples vendors, hay algunas que son específicas de determinadas tecnologías, otras que son más generalistas, más globales, pero ya se están de alguna manera mapeando, y a diferencia de lo que piensa todo el mundo, algo que por lo menos a mí me resultó bastante curioso es que en el futuro estos skills técnicos no van a ser de alguna manera lo más buscado en un profesional de ciberseguridad. Y de hecho, las habilidades blandas son las habilidades más buscadas. Cuando uno va y se fija cuáles son las habilidades más buscadas en los perfiles de seguridad, sale resolución de problemas, que es una habilidad blanda, sale trabajo en equipo y colaboración, que es un skill blando, sale curiosidad y ganas de aprender, pasión, sale comunicación, ¿sí? Y después, como en quinto lugar, sale seguridad en la nube. Fíjese que en el quinto lugar aparece seguridad en la nube, ¿no? Entonces, esto nos está hablando un poco de que ya en el presente y con vistas más a futuro, las habilidades más importantes no van a ser técnicas, ¿sí? ¿Y por qué se considera esto? Porque se considera que los skills técnicos son más fáciles de transferir que los skills blandos, ¿sí? Es muy difícil enseñarle a una persona a trabajar en equipo, pero es mucho más fácil enseñarle acerca de seguridad en AWS, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial también nos va a resolver ese tipo de cuestiones tan técnicas que no va a poder hacer lo mismo con las capacidades de resolución que tienen que ver con capacidades más blandas, ¿no? Ahora bien, cuando nosotros ya hablamos de roles y certificaciones y cómo fue cambiando esto en términos de presente y futuro, también es importante entender cuáles son los pilares que debería un CISO o un gerente de la seguridad de la información tener en cuenta a la hora de pensar una estrategia, ¿no? Y un poco, haciendo un poco de chivo, haciendo un poco de publicidad de la especialización que estamos dando, les traigo algunos módulos que estamos trabajando en esta especialización. El primero tiene que ver con fundamentos de la ciberseguridad, que es de alguna manera hacer un poco doble clic introductorio a todos los conceptos básicos, a todo lo que tiene que ver con amenazas, con costos, ¿sí? Que es algo muy importante que no pudimos hablar, no tengo tiempo para hablar de todo, pero los costos es algo que es muy importante en términos de ciberseguridad porque va a ser de alguna manera el limitante, ¿no? Ustedes imagínense que si tienen que elegir todas las soluciones, no tienen una billetera de alguna manera ilimitada, ¿no? Van a tener que definir y priorizar cuáles son los recursos, cuáles son los costos de estos recursos y en base a eso también plantear su estrategia. Deben tener en cuenta también, de alguna manera, el futuro, ¿no? Porque uno no puede comprar una solución que funciona ahora, sino que tiene que comprar una solución que funciona ahora y va a funcionar por 4 o 5 años, ¿no? Eso es un poco el mindset que uno debería tener cuando empieza a trabajar en el management de la seguridad. Bueno, entonces, todas estas cosas lo vamos a ir viendo en fundamentos de la seguridad. El segundo módulo tiene que ver con planificación de la seguridad de la información y eso es más que nada trabajar sobre metodologías ágiles, ¿no? Entender cuáles son las metodologías que más se van a adecuar a una compañía, pueden ser ágiles o tradicionales, va a depender un poco del tipo de compañía. También tiene que ver, vamos a trabajar en ese módulo con métricas, en cómo medimos el rendimiento de nuestros equipos y demás. También va a estar, bueno, esos dos módulos los voy a estar dando yo, pero también hay otros profes que son muy buenos. Está Héctor Centurión, que va a estar dando acerca del marco legal, regulatorio, todo lo que tiene que ver con normativas, regulaciones, GDPR, PCI, DSS, PIN y demás.
También ven algo que tiene que ver con estándares, que eso lo da Roberto Rupiano, que son básicamente las normas ISO 27001, 27002, COVID, estándar de OWASP, bien, que nos van a dar una especie de nos van a dar herramientas para armar un buen framework de seguridad. También va a estar él charlando acerca de gestión de riesgos, ¿no? Cómo tratar de identificar, evaluar cuál es el tratamiento que se le puede dar a un riesgo, cuál es su impacto, generar vías, integrar este proceso de riesgo con el ciclo de vida de toda la aplicación o del negocio. Después vamos a estar charlando acerca de la política sobre seguridad de información, o sea, cómo generar políticas, cómo implementarlas, cómo mantenerlas, todo lo que tiene que ver con auditorías y demás. Después vuelvo yo otra vez con el programa de gestión de incidentes de seguridad, que eso lo comparto, ese módulo lo doy con Lucas Coronel, me faltó poner la fotito por ahí. Donde también trabajamos sobre cómo armar un equipo de respuesta, cómo armar la recuperación, tratar de mirar eventos, detecciones tempranas, creación de playbooks, ejercicios de simulación y demás. Le estoy dando un paneo general para que se entienda un poco. Después, Facu de Pina va a estar trabajando sobre continuidad de negocio, que son básicamente de qué manera implementar estrategias para la recuperación o de alguna manera también gestionar vulnerabilidades teniendo consideraciones que son de servicios de alta disponibilidad, que se necesita sí o sí que estén activos todo el tiempo, ¿no? Después va a estar Karina Virarda, que va a estar trabajando sobre cómo generar concientizaciones efectivas, capacitaciones y demás, que la idea es en generar algunas campañas de phishing como ejercicio interno, trabajar sobre políticas de BOD, ¿no? De Bring Your Own Device, o sea, tu dispositivo móvil, cómo haces para cuidarlo, y demás, seguridad en la nube y demás, ¿no? Entonces, un poco esto es lo que uno necesita de alguna manera en términos de estrategia, en términos de skills y de herramientas que uno necesita básicamente para plantear una visión más integral como CISO, ¿no? Y acá les traigo cómo es la visión general del CISO hoy actual, ¿no? En donde básicamente tiene que mirar un millón de cosas, que tiene que mirar en términos de riesgos, en términos de governance, que tiene que tener skills de leadership, que tiene que saber de alguna manera cómo hablarle a un CEO, cómo hablarle a un equipo de C-level, cómo hablarle a un equipo técnico. Bueno, todas esas cosas las empezamos a trabajar y también por último quería contarles algunas joyitas de que no es todo lindo en ciberseguridad. Por supuesto, también los CISOs tienen dolores de cabeza, ¿sí? Y acá les traigo un trabajo que vienen haciendo hace tiempo la gente de Cynet, que habla sobre cómo balancear la vida de CISO, la vida de management de seguridad, en donde dice, bueno, en la mayoría de los ISOs siempre necesitan más recursos, el 93% se la pasa haciendo cosas muy operativas, hay veces que se dice 83% admiten que están comprometiendo la calidad de los candidatos para llenar rápidamente los roles, y esto tiene que ver un poco con la falta de perfiles que tienen realmente skills muy buenos, ¿sí? Dice que casi el 40% de los ISO siempre activamente considerar un nuevo empleo, bastante mercenario resultamos los ISO, parece. El 85% de los ISOs tuvo que cancelar algún tipo de vacaciones, ¿sí? El 77% dijo que ha tenido estrés o un impacto negativo en su vida y demás, la. Bueno, creo que te hago muchos check. Y bueno, el 75% de los ISOs también tuvo alguien en su equipo que renunció por estrés, ¿no? O sea, lamentablemente
este es un trabajo bastante duro y por eso es súper importante que la gente que trabaja en ciberseguridad sea muy pasional y que realmente le guste, porque creo que de alguna manera eso es la única manera, el único camino de afrontar todos estos obstáculos, ¿no? Pero bueno, nada, este es un poco el preview de lo que es el curso. La realidad es que hay un montón de material, no podía hacer un compilado en 45 minutos de todo lo que vamos a ver, pero bueno, me gustaría que si les quedó alguna duda y la quieren plantear, después en las clases prácticas que tengamos, si se anotan en la especialización, me las traigan, así bueno, las vamos, las vamos profundizando, explorando y las vamos trabajando juntos. Así que bueno, desde ya muchas gracias por haber participado. Estoy abierto a preguntas y bueno, y si no nos vemos o nos vemos en el primer módulo, será hasta el primer módulo. Muchas gracias, gente. Aymar, no sé A si vos, está por... muchas gracias, Lucas. Muchas gracias, Luca. Genial, ¿no? Gracias. ¿Me escuchan? Sí, bien. Gracias por participar. Flor, ahí dejó en el chat un código de descuento para todas las personas que participaron de la clase abierta. Es un 10% para eh, acceder al curso de gestión. No sé si alguien tiene alguna duda con respecto a las fechas o contenidos. Eh, Sí, ¿qué fechas y horarios se va a cursar, eh, digamos? com- Comienza el 7 de mayo el curso. ¿Qué días? Se cursa los días martes de 19 a 21 horas. Hola, ¿qué tal? Ahí todo lo que tengas dudas en cuanto al costo, el valor del curso, pueden consultarlo en capacitación@ecoparty o escriben al WhatsApp de la ECO y les vamos a estar dando toda la información, ¿sí? Y anótense el código de descuento, así lo pueden utilizar al momento de la inscripción, así podemos hacerles un descuento en el valor del curso, el valor total. No sé si hay alguna duda más. Por mi parte, De mi ninguna. parte, Muchas no, gracias. gracias. Buenísimo. Bueno, esperamos verlos Clarísimo. pronto. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Hasta Bueno, luego. un Chao. gustazo, que estén bien. Gracias.